Chicos, el día de hoy vamos a hacer la clase sobre la patología quirúrgica del esófago. Es una clase muy interesante, es una clase que definitivamente ustedes tienen que prestarle mucho interés, mucha atención, porque definitivamente es un órgano que no es que sea ingrato, sino que por la localización topográfica muchas veces no es muy bien enfocada por los especialistas, ¿no? En el sentido de que tiene una localización cervical, le correspondería al cirujano de cabeza y cuello, tiene una ubicación torácica, cirujano de tórax, y una ubicación intraabdominal, el cirujano de abdomen, ¿no? En algunos hospitales hacen esta división, quién maneja el esófago, ¿no? El cirujano de cabeza y cuello, el cirujano de tórax y definitivamente también el cirujano general que hace la parte de la cirugía abdominal. En este caso, nosotros en el Hospital Rebagliati manejamos el esófago en forma conjunta, ¿no? El cirujano de tórax no participa, pero ocasionalmente el cirujano de cabeza y cuello sí participa con nosotros, pero nosotros manejamos toda la parte del esófago, ¿no? El esófago es un órgano que puede tener una serie de patologías, por ejemplo, tiene patologías inflamatorias, las esofagitis, por ejemplo, ¿no? Y la esofagitis por cándida, por ejemplo, es muy frecuente, la moniliásica, ¿no? Pero también nosotros vamos a ver una patología frecuente por quemadura del esófago, ¿no? En los casos de intento de suicidio o muchas veces cuando por error un paciente ingiere una sustancia ácida o una sustancia alcalina, ¿no? Puede ser la soda cáustica o también el ácido muriático o el ácido clorhídrico, ¿no? Que se utiliza mucho para limpieza de los baños, una cosa así. Entonces el paciente ingiere el cáustico y quema la mucosa del esófago. Entonces hay una patología que es la esofagitis cáustica, ¿no? Entonces estas son situaciones en la que el esófago va a tener una inflamación, no es una patología. La otra patología que nosotros claramente debemos reconocer es la patología de tipo diverticular, ¿no? El divertículo que se tiene en el cuello, por ejemplo, es el divertículo de Senker. Hay divertículos en el esófago medio, ¿no? De divertículos esofágicos mediales, y hay divertículos que están exactamente antes de que el esófago ingrese al diafragma, que son los famosos divertículos epifrénicos, ¿no? Entonces estos divertículos son unas formaciones saculares donde la principal molestia que va a tener el paciente es que la comida va a ingresar a estos sacos y va a causar muchas veces cuadros de tipo obstructivos, de fermentación, mal olor. Entonces el paciente de disconfort en el cuello, en el tórax. Entonces el paciente tiene que ser operado de estos divertículos. Luego, otra patología muy frecuente del esófago también es las famosas perforaciones esofágicas, ¿no? Y las perforaciones esofágicas ocurren fundamentalmente por dos motivos o por dos causas, ¿no? Que son las más frecuentes. Una es por manipulación, cuando se hace una endoscopía, que es relativamente infrecuente, pero sí se presenta, ¿no? Y la otra es por el vómito, ¿no? Ese famoso síndrome de von Haber, ¿no? Que es donde el esfínter esofágico superior se cierra, el inferior también. Tanta es la presión del intraluminal del esófago que estalla, ¿no? Como un globo. Y por lo tanto ocurre una perforación en el esófago mediastinal y consecuentemente va a haber una mediastinitis, ¿no? De estos pacientes. Ahora, eso es con relación al esófago, ¿no? De este tipo de patologías. Luego vamos a ver las patologías de tipo del estirpe de la mucosa, ¿no? La mucosa del esófago es una mucosa que tiene el epitelio polistratificado plano,
no queratinizado, ¿no? Entonces, este epitelio va a dar la neoplasia del esófago típica, que es el carcinoma epidermoide, ¿no? Y en la unión esófago-gástrica o el tercio inferior del esófago vamos a tener el famoso adenocarcinoma de esófago, ¿no? Secundario al esófago de Barrett, que vamos a ver ahora. Luego, puede también presentarse los linfomas esofágicos, ¿no? Hay que hacer el diagnóstico diferencial con tanto el epidermoide como el adenocarcinoma. Entonces, este tiene un manejo diferente porque responden bien a la quimioterapia, ¿no? Y luego en la capa muscular del esófago pueden presentarse también algunas lesiones tumorales de tipo miomatoso. Entonces puede haber leiomiomas también esofágicos, ¿no? Ahora, con respecto a el proceso de formación, también vamos a ver tanto la patología del diafragma como del esófago. Y en la patología del hiato esofágico, lo más frecuente es la famosa hernia hiatal, ¿no? La hernia hiatal, que trae muchas sintomatologías, relativamente frecuente en la población y que necesita un tratamiento adecuado porque esto puede terminar en una neoplasia del esófago. Es decir, el esófago, incluso cuando comen, por ejemplo, pescado, ¿no? Alguna espina, o algunos pacientes tragan una moneda y hay un cuerpo extraño también alojado en el esófago, ¿no? Entonces, otra patología. Como ven, es un órgano que puede tener muchas sintomatología, muchas patologías, y a veces nosotros no lo manejamos, no conocemos, y es importante conocer toda esta variedad y esta gama de patologías que están en este órgano para poder nosotros hacer un diagnóstico diferencial. Algunos de ellos lo vamos a tocar el día de hoy, algunos no, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta imagen nosotros este, estamos viendo la famosa varices esofágica, miren, ¿no? Vamos a retroceder. Miren, están viendo ustedes acá son las varices esofágicas. ¿Por qué se producen las varices esofágicas? Las varices esofágicas se producen por una hipertensión portal. Y esto es típico en los pacientes con cirrosis hepática, ¿no? Con cirrosis. Los pacientes que tienen cirrosis potencialmente tienen varices esofágica y pueden sangrar estas varices, ¿no? Ahora, endoscópicamente se pueden ligar las varices. Esa es una forma de tratar, y el otro es ponerles tips, ¿no? Para hacer los shunt arterio, unir la, eh, la vena cava con las venas suprahepáticas, ¿no? Y bypassar esa resistencia que tiene la sangre al pasar por el hígado, ¿no? Entonces, bueno, ese es el tratamiento también, que en un momento seguro que lo van a revisar. Pero esto es con respecto a las varices esofágicas, es decir, el esófago y cuando hay vómitos, por ejemplo, hay unas heriditas que se forman en la unión esófago-gástrico que le llaman el síndrome de Mallory-Weiss. Entonces, miren, hemos revisado en forma rápida una serie de patologías que se presentan en el esófago, ¿no? Y que a veces es un tanto desconocido, pero cuando uno no conoce, no tiene idea, entonces ni lo piensa, ¿no? Pero si ya ustedes tienen toda esta gama de sintomatologías y de patologías, pueden más o menos ya orientar algún tipo de diagnóstico, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los objetivos de la clase? Es aprender a diagnosticar la patología quirúrgica del esófago, ¿no? Diferenciar los diferentes tipos de enfermedades que tiene el esófago, valorar la utilidad de los exámenes auxiliares que se solicitan y conocer el tratamiento de las principales patologías, ¿no? Este es nuestro contenido en la tabla que vamos a hacer el día de hoy, la anatomía, vamos a ver la patología del diafragma, del reflujo y el esófago de Barrett, las neoplasias de esófago y la esofagectomía. Entonces es una clase bastante amplia, bastante no compleja, pero lo que pretendo el día de hoy es eh, fijar algunos puntos que ustedes tienen que tenerlo bien claro, ¿no? Para poder manejar este tipo de patología, ¿no? Ustedes van a ver
que el esófago es preferentemente un órgano torácico. Hay un pequeño segmento esofágico que está en el cuello y otro pequeño segmento esofágico que está en el abdomen. Entonces tiene tres localizaciones topográficas: el cuello, el tórax y el abdomen, ¿no? Entonces va a estar delante de la columna, detrás de la tráquea, en contacto con la porción semimembranosa de la tráquea. Van a ver ustedes los ganglios que están aquí. Entonces los ganglios van a estar alrededor del esófago. Los ganglios en los 2/3 inferiores del esófago van a estar bien pegados al esófago, y cuando están en la zona de la carina y en contacto con la tráquea, van a compartir el sistema de la cadena linfática con la tráquea. Entonces vamos a tener los los supracarinales, los pericarinales, ¿no? Entonces son la forma en que se distribuyen estas cadenas ganglionares en el esófago. ¿Por qué es importante conocer dónde están localizadas las cadenas ganglionares? Para cuando se hace el tratamiento quirúrgico tenerlos en consideración y remover estas cadenas ganglionares para hacer que nuestra cirugía sea con una intención curativa, ¿no? Aquí estamos viendo lo que acabo de mencionarles. Esta es la columna vertebral, ¿no? Delante de la columna vertebral viene el esófago, ¿no? Con todas las porciones que ya conocemos por anatomía. Delante del esófago está la tráquea. Por eso es muy frecuente las fístulas traqueoesofágicas, ¿no? Incluso en los niños pueden presentarse fístulas traqueoesofágicas, diagnosticarlos y también tratarlos, pero está también en contacto con los bronquios, con el callado de la aorta. Está en contacto el esófago con el pericardio, con la aurícula, está con el diafragma. Entonces, cuando los cirujanos pretenden entrar a esta zona, inmediatamente ven que va a estar con la tráquea, una fístula traqueoesofágica con mucha morbilidad, el callado de la aorta, los bronquios, la aurícula. Entonces cualquier accidente en esta zona, producto de una intervención quirúrgica, puede ser letal para el paciente. Entonces es muy importante conocer muy bien la anatomía, y es un principio básico y fundamental para nosotros manejar esta cirugía de esta zona, el conocimiento pleno de la anatomía, ¿no? Entonces cualquiera no ingresa a esta zona para poder trabajar con facilidad, ¿no? Porque es bonito verlo en el dibujo, en el libro, se ve bonito acá, ¿no? Pero cuando entran a hacer un abordaje por posición prono, por toracoscopía, ¿no? Por toracotomía, entonces uno tiene que diferenciar bien esas estructuras, porque, les vuelvo a mencionar, una lesión a este nivel muchas veces puede ser con una morbilidad muy alta o una mortalidad incluso para el paciente, ¿no? Entonces, no es suficiente tener la intención de poder manejar esta patología, sino tener mucha experiencia, ¿no? Y no a todos les gusta, ¿no? Porque les gusta lo más fácil, porque esto es realmente bastante complejo, ¿no? Ahora, en esta oportunidad también debemos nosotros rendir homenaje al doctor Manuel Guamán Guerrero, que es uno de los pioneros de la cirugía de esófago en el Perú, cuyo nombre lo tiene bien merecido nuestra Facultad de Medicina, ¿no? Porque se preocupó mucho por tratar de darle lo mejor a ustedes, ¿no? Fundó la Facultad de Medicina, siempre en coordinación y con el apoyo de el que mida fue también el doctor Iván Rodríguez, ¿no? Y nosotros hemos tenido la oportunidad de poder conocerlos a ambos. Iván Rodríguez también es un genio, un maestro que ha sido rector por muchos años en la universidad, y una persona bastante sencilla, bastante humilde y con muchas cosas positivas, y su legado va a ser muy importante para todos nosotros, ¿no? De Iván Rodríguez, del doctor Manuel Guamán de igual manera. Entonces, yo creo que siempre van a quedar en la historia de la universidad sus nombres de ellos, ¿no? Entonces, Manuel Guamán
es un cirujano que manejaba muy bien esta patología, ¿no? Yo tuve la oportunidad y la suerte de trabajar con él y me fue enseñando esta zona, ¿no? Yo tuve entrenamiento también en Estrasburgo, en Francia, en Brasil, de este tipo de cirugías, de esofagectomías y más el apoyo de ellos que conocían muy bien esa zona, la anatomía la manejaban, pero a la perfección en cirugía abierta por muchos años, hizo de que uno poco a poco vaya manejando esta zona, ¿no? O sea, no es suficiente ir un mes, 2 meses a algún lugar, mirar una cirugía y regresar y decir, ya yo lo puedo hacer, y eso es bien, bien complicado, ¿no? Hay que entrar, hay que ver, hay que hacer, hay que ayudar primero y luego hacer este tipo de cirugía, ¿no? Entonces, eso es la ventaja, y si uno quiere hacerlo esto por la paroscopía, la curva de aprendizaje es muy alta, ¿no? O sea, tienen que ser cirujanos expertos en cirugía laparoscópica, manejar fundoplicatura, Nissen, disecciones, haber hecho mucha cirugía laparoscópica. Entonces, si a la justa están operando un apéndice, una vesícula y van a querer hacer esta cirugía, es muy, muy complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes siempre tienen que ir de menos a más, o sea, tienen que tratar de cada día aprender un poco más, un poco más, un poco más, y medir sus fuerzas y llegar a este tipo, ¿no? de cirugía, porque no es el, el, la satisfacción personal de querer o hacer este tipo de cirugía, sino siempre estar pensando en el bienestar del paciente, ¿no? Cuando tuve un cargo en salud, ¿no? Como presidente ejecutivo de salud, dejé un tiempo del periodo que me tuvo el cargo para poder no dictar, no estar operando, y lamentablemente hubo una serie de problemas, ¿no? Con estos pacientes operados de esófago, o sea, porque realmente es una cirugía bastante compleja, ¿no? Entonces, si alguien quiere hacer cirugía general, esto es un campo muy bonito, muy apasionante y que requiere mucho entrenamiento, y yo pienso de que el espacio que puedan buscar es muy, muy importante. O sea, pueden tener muchísimo éxito en esto, ¿no? Porque muy pocos cirujanos se dedican a hacer este tipo de cirugía con éxito. Ahora miren, esto es también parte de la relación del esófago con las otras estructuras. Esta diapositiva es para mostrarles el nervio recurrente laríngeo. Ustedes se dan cuenta, este es un nervio, ¿no? Que pasa en el tercio superior del esófago, bien pegado al esófago, y luego hace un loop al callado de la aorta para regresar al cuello, ¿no? Entonces, y este nervio recurrente laríngeo está relacionado con la famosa voz bitonal, ¿no? Por la inervación de las cuerdas bucales, ¿no? Entonces, es relativamente frecuente que un paciente operado de una esofagectomía, después de la intervención quirúrgica, le cambie la voz, ¿no? Entonces el paciente tiene una voz bitonal. Esa es la característica de este tipo de voz después de la intervención quirúrgica. Algunos pacientes no, pero la mayoría sí, ¿no? Entonces eso es importante, ¿no? Si le cambia la voz, dicen, doctor, ¿por qué le cambió la voz? Ya usted sabe, ¿no? Por nervio recurrente laríngeo. Brevemente, con respecto a la irrigación del esófago, ¿no? El tercio superior está irrigado por arterias que comparten con las tiroideas inferiores, ¿no? Entonces, el tercio superior con las tiroideas inferiores, el tercio medio, miren, esto es muy importante, son vasos directamente de la aorta. Miren, ustedes ven los vasitos que van directamente a la aorta. O sea, el tercio medio y toda la zona del callado de la aorta son vasos que van directamente a la aorta, pero son vasos muy pequeñitos, muy delgaditos, ¿no? Y en el tercio inferior, la irrigación fundamentalmente es por la gástrica izquierda o coronaria estomáquica, ¿no? Que comparten con el grupo ganglionar 1 y 2 del estómago, ¿no? Entonces, miren, ese tercio inferior con la coronaria estomáquica, el tercio superior o cervical con las tiroideas, y casi todo el esófago torácico directamente de la arteria aorta, ¿no? Por eso es que antes, cuando el doctor Guamán practicaba este tipo de cirugía,
por cirugía convencional, y esto hacía una disección transdiafragmática o transyatal. El sangrado era importante, ¿no? Porque ustedes ven, o sea, con las manos se hacía esta disección, ¿no? De todo el esófago, se soltaba el esófago prácticamente con la mano, y miren la cantidad de sangre que se perdía, ¿no? Se perdía a veces alrededor de 2 a 3 litros de sangre. Entonces estos pacientes entraban con 2, 3 litros de sangre porque sí o sí iba a perder sangre, ¿no? Entonces ahora nosotros no, nosotros por toracoscopía, todos estos vasos que están directamente ligados a la arteria aorta se puede sellar con un elemento muy importante que es el bisturí armónico o el LigaSure. Yo prefiero el LigaSure porque es un sistema de bipolar avanzado donde el sello es entre las dos paletas, no tiene una punta activa como si tiene el armónico, que podría hacer alguna lesión en esta zona que es muy, muy angosta, si se puede llamar así, hoy el espacio es muy corto para poder trabajar, ¿no? ¿Me están entendiendo, chicos? Estoy hablando. ¿Están ahí? Sí, Sí, doctor. doctor. Sí. Ya, ¿está claro hasta el momento? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, ahora con respecto a la anatomía del esófago, ustedes saben que el tubo digestivo tiene mucosa, submucosa muscular y serosa, ¿no? Ahora, la característica del esófago es que carece de serosa. Entonces, al carecer de serosa, cuando ustedes van a hacer una anastomosis, les han enseñado ya en técnica operatoria que lo que le da fuerza a la anastomosis es la serosa, ¿no es así? Entonces, en el caso del esófago, la fuerza de la anastomosis va a radicar en la mucosa. ¿Ya? Esa es la variante que van a tener, ¿no? Eso con respecto a los grupos ganglionares que habíamos visto hace un momento. En la parte inferior son prácticamente ganglios que están muy pegados al esófago, ¿no? No se puede distinguir. Sacan el esófago y ahí van los ganglios. En la parte inferior, cuando ya ingresa al estómago, también hay que tener en consideración el grupo 1, el grupo 2, que corresponde a los grupos ganglionares del estómago, ¿no? Que son el paracardial derecho y el paracardial izquierdo. En la parte superior, ligadas con las tiroideas, y en la parte que corresponde a la tráquea son los suprainfracarinales, ¿no? Eso es lo que vemos, ¿no? ¿Con qué objetivo se aprenden ganglios? Porque no solamente basta en hacer la remoción del órgano, sino se tiene que hacer una adecuada disección y control ganglionar para que nuestra cirugía sea con intención curativa, ¿no? Esto es otra imagen donde vamos a ver la irrigación o el drenaje venoso de esta zona, con los intercostales, con la famosa vena ácido, ¿no? La vena ácido para nosotros es muy importante porque al hacerle la sección vamos a encontrar rápidamente el esófago, ¿no? Esto es un poco más de anatomía. Nosotros vemos acá que hay una porción del esófago que tiene que estar dentro del abdomen. Entonces la estructura del esófago con la par flácida, la par condensa, ¿no? La curvatura mayor, los vasos cortos, el epipro mayor y todo, ¿no? El hiato esofágico. Miren, el hiato esofágico es el lugar por donde ingresa el esófago del tórax al abdomen, ¿no? Es un agujero, ¿no? Ahora, con respecto a las hernias, ¿no? Tenemos la hernia hiatal, poliato esofágico, las hernias parieatales, y estas hernias congénitas, que las de Morgagni, que son las anteriores, y las de Bosch-Dalek, que son las posteriores. El reflujo es algo que debemos nosotros manejar. ¿Por qué? Porque normalmente todo viene, los alimentos, más la saliva, el bolo alimenticio, por el esófago, y esto va a llegar al estómago, ¿no? Para que se mezcle con el jugo gástrico y van a formar el famoso quimo, ¿no? Ahora, normalmente no debe regresar el contenido del estómago hacia el esófago. Entonces, si bien es cierto, acá no hay un esfínter anatómico, pero sí tenemos un esfínter fisiológico, ¿no? Que del ángulo de His, que da los 2 o 3 centímetros de esófago que están dentro del abdomen. Hay un engrosamiento de la capa muscular del esófago
y esto se llama también mal llamado esfínter esofágico inferior, ¿no? Entonces son una almohadilla de grasa. Entonces todo esto hace de que sea un esfínter fisiológico más no anatómico, de tal manera que no regrese el contenido del estómago al esófago. Eso es en condiciones normales. Pero cuando regresa, por algún motivo se rompe la barrera, se va a producir la enfermedad de reflujo gastroesofágico, ¿no? Y la causa número 1 del reflujo gastroesofágico es la hernia hiatal. ¿Y qué es la hernia hiatal? Es la salida del contenido intraabdominal por un orificio, un agujero preformado. Y si por aquí sale, por el hiato esofágico, parte del estómago y del esófago, esta es una hernia hiatal. ¿Por qué? Porque sale por el hiato esofágico. El mismo concepto que ustedes tienen de hernia en general, ¿no? Entonces, la causa número 1 de la enfermedad del reflujo gastroesofágico es la famosa hernia hiatal, ¿no? Entonces, miren, factores que contribuyen al reflujo: la hernia hiatal, la obesidad, el síndrome de Solidonelliso, hipercalcemia, esclerodermia, ¿no? Y el embarazo también tiene que considerar como una patología, no patología, sino un estado transitorio donde podría existir este tipo de reflujos, ¿no? Esto es lo que está en todos los libros, los síntomas y signos de la enfermedad del reflujo gastroesofágica, pero cómo ustedes se van a dar cuenta si su paciente tiene reflujo o no. Entonces el paciente les va a decir: doctor, después de comer yo no puedo dormir, tengo que caminar 2 a 3 horas y recién echarme a dormir. ¿Por qué? Porque si yo como y me echo, siento que toda la comida me regresa por el esófago y lo tengo en la boca. Entonces ese paciente les está dando un clarito, un síntoma de reflujo. Les dice: tengo pirosis constantemente, siento la acidez, todo el reflujo detrás del esófago, tengo esa molestia. Bueno, esa es otra forma que los pacientes. O les dicen los pacientes: doctor, yo cuando duermo tengo que dormir sentado, pues si me duermo echado, siento que todo el ácido del estómago me regresa por el esófago. Entonces es clarísimo cuando un paciente les da este tipo de sintomatología para poder ustedes pensar o sospechar en una enfermedad de reflujo gastroesofágico. Lo otro es pacientes que están con tos crónica, ¿no? Tos, el paciente va al neumólogo, le hacen todos sus exámenes y todo, no tiene nada el paciente. BK y todo, nada, ¿no? Dice: está pero tuberculoso y no sale nada. Entonces, ahí, ¿qué es lo que puede estar pasando? Es que la enfermedad de reflujo gastroesofágica, ustedes están viendo de que en la zona de la carina o la zona donde está el esófago con la tráquea, la inervación es muy parecida o comparte inervación. Entonces esto puede ser estimulado y causar una hiperreactividad bronquial. Entonces el paciente tiene como una hiperreactividad bronquial, un pseudo asma, y el paciente puede estar muchos años o por bastante tiempo con el neumólogo y simplemente su problema es una enfermedad de reflujo gastroesofágico. Entonces, en estos pacientes con tos crónica o con una sintomatología respiratoria que no es muy fácil de diagnosticar, ustedes piensen que podría también ser una enfermedad de reflujo gastroesofágico, que son los síntomas atípicos, ¿no? Esto es lo que ustedes tienen que hacer. Ahora, el diagnóstico de la enfermedad de reflujo gastroesofágica fundamentalmente se hace por endoscopía, ¿no? Y cuando el ácido del estómago regresa al esófago, lo quema, ¿no? Entonces eso produce una esofagitis que los gastroenterólogos clasifican en 4 grados: grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Eso es la esofagitis. Entonces, dependiendo de la severidad y la inflamación y el proceso de recuperación o regeneración o cicatrización del esófago, le van a dar los grados, ¿no? 1, 2, 3 y 4. Pero luego de este esofagitis grado 4 ya van a pasar al esófago de Barrett, que vamos a ver en un momento, ¿no? Entonces, la endoscopía es clave porque hacen el diagnóstico visual y pueden tomar una biopsia para ver de qué se trata, ¿no? Si tiene esofagitis o no tiene esofagitis el paciente. La endoscopía, ¿no? Ahora, luego es importante, si hay mucha duda en el diagnóstico, se pide un examen que se denomina pHimetría. No sé si la tenemos, ¿no? Tenemos la endoscopía, la pHimetría, y cuando nosotros ya
la pHimetría se monitorea a las 24 horas. Si los síntomas no están tan claros, le ponen por la nariz un tutor, un catéter que queda en el esófago distal y ahí va midiendo, ¿no?, el pH en 24 horas. Entonces tenemos unos valores donde vamos nosotros a decir, sí, pues este paciente tiene reflujo, ¿no? Hay un contenido ácido permanente en el esófago. Ya esa es la pHimetría. Y la manometría es una medición también de la presión en esta zona, ¿no? Si hay baja presión, es probable que haya reflujo, ¿no? Entonces, esos son los exámenes que nosotros pedimos habitualmente para el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Entonces, endoscopía, la manometría, la pHimetría, ¿no? La volumetría también es un examen que se hace por tomografía, donde vamos a ver qué volumen de el estómago está dentro del tórax, ¿no? Herniado. Entonces, esto también es un examen que nos puede ayudar un poco, ¿no? Es un examen ya tomográfico, ¿no? El tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento para la enfermedad de reflujo gastroesofágico? Ustedes van a escuchar que siempre el tratamiento es el tratamiento médico, ¿no? Entonces eso es fundamental, eso es clave. Pero los gastroenterólogos se toman a pecho a veces esto y el paciente lo tienen siempre y no nos mandan a los pacientes para poder operarlos, ¿no? O sea, no para darles la solución definitiva. Entonces, el tratamiento es médico, con inhibidores de bomba de protones, tratamiento por 2 semanas, se suspende el tratamiento y muchos pacientes no requieren más, ¿no? Entonces, si alguien tiene enfermedad de reflujo esofágico y nunca ha tenido tratamiento, tienen que darle tratamiento con inhibidores de bomba por 2 semanas y puede repetir a las 2 semanas más. Entonces, muchas veces estos pacientes nunca más vuelven a tener reflujo o ocasionalmente y no necesitan una intervención quirúrgica, ¿no? Ahora, la cirugía, ¿no? Hay cirugía por vía laparoscópica, cirugía abierta cada vez menos. Yo creo que en estos momentos sería terrible que alguien ofrezca una cirugía de antirreflujo, o sea, un NICE por cirugía abierta, ¿no? O sea, ya eso sería bueno, no tiene calificativo. Y más aún ahora que ya estamos muy próximo al manejo de esta patología por cirugía robótica, ¿no? Entonces, si ya estamos con el advenimiento ya inminente del sistema robótico que tiene que ayudarnos a fortalecer este tipo de intervención, vamos a estar cortando, abriendo a los pacientes innecesariamente, ya no, ¿no? Entonces, el tratamiento es por cirugía laparoscópica y en un futuro muy cercano probablemente con la cirugía robótica. Y los gastroenterólogos se hacen sus intentos por vía endoscópica con los famosos endocinch. Pero esto es para que ustedes sepan que existe también esa opción que definitivamente ellos argumentan que tiene buenos resultados, pero como cirujano yo creo que la mejor opción de tratamiento es lo que nosotros podamos ofrecerle al paciente, ¿no? Ahora, ¿en qué casos le dicen al paciente sí o sí tienes que operarte del reflujo, ¿no? Cuando ya hay una esofagitis grado 3 o grado 4, el paciente tiene que operarse porque el siguiente paso ya es el esófago de Barrett, en el intento del esófago de ya solucionar ese problema crónico de la esofagitis, ¿no? El reflujo rebelde al tratamiento también es la otra causa. Menores de 50 a 55 años con tratamiento médico de por vida, ¿no? Entonces, pacientes siempre estarían tomando sus sets de omeprazol, mejor se operan, ¿no? Reflujo progresivo, o sea, cada vez el paciente tiene más reflujo nocturno con una pHimetría con el esfínter esofágico incompetente, es también una indicación quirúrgica, síntomas atípicos con buena respuesta al tratamiento médico. Ahí tenemos en los síntomas atípicos también los pacientes con hiperreactividad bronquial, ¿no? Ahora, el tratamiento para esta enfermedad de reflujo, su primera causa de la hernia hiatal, lo que tienen que hacer es hacer el descenso del esófago, del estómago hacia el abdomen y evitar de que esto vuelva a subir al tórax, ¿no? Se vuelve a herniar. Entonces, para eso se hace una fundoplicatura, o sea, con el fondo gástrico se trata de hacer una válvula para contener
y evitar que regrese eso hacia el tórax, ¿no? Entonces la fundoplicatura puede ser total, parcial, anterior, posterior, con elongamiento esofágico, ¿no? O sea, esas son las variantes de esta fundoplicatura. Pero lo que ustedes sí o sí tienen que aprender es esto, ¿no? La fundoplicatura inicial que está descrita es la de Nissen, ¿no? Abierta, cirugía abierta. Pero esto es 1800 y pico, pues, ¿no? O sea, ya esto es histórico, ¿no? Luego viene la fundoplicatura Tupé, ¿no? Que es una fundoplicatura posterior incompleta, ¿no? 180 grados, y la que es 360 grados, vamos a ver que es la Nissen, ¿no? 360 grados. Y la 180 anterior es la DOR. Entonces tenemos tres tipos de fundoplicatura. Nissen, que es de 160 grados, Tupé, 180 grados posterior, y el DOR, que es 180 grados anterior. Esas son las tres fundoplicaturas que nosotros manejamos, ¿no? ¿Con qué fundoplicatura nos quedamos? Yo manejo la fundoplicatura en Nissen, ¿no? La fundoplicatura Nissen. La Nissen clásica con cirugía abierta, no. Manejo la Nissen flopping, la Nissen con la liberación o soltando los vasos cortos. ¿Y cuál es la diferencia de la Nissen flopping con la Nissen Rossetti? En que la Nissen Rossetti, la fundoplicatura que se hace con el fondo del estómago, para la redundancia, se hace sin soltar los vasos cortos. Por lo tanto, hay mayor tensión, hay mayor disfagia en este tipo de cirugía de tipo Nissen Rossetti. Yo prefiero hacer la fundoplicatura laparoscópico tipo Nissen flopping. Es la cirugía que mejores resultados está dando en el mundo desde hace muchos años, ¿no? Ahora, ¿qué es el esófago de Barrett? ¿Ya? ¿Qué es el esófago de Barrett? ¿Alguien me puede definir el esófago de Barrett para no estar hablando solo? ¿Están chicos? Si no me recuerdo, es un estado precancerígeno, o sea, antes del adenocarcinoma, si no me recuerdo. Ya, perfecto. ¿Cuál es tu apellido? Cama, doctor. Cama. Es un estado precancerígeno, el esófago de Barrett. Perfecto, está bien, Dan, perfecto. Ya es una definición bastante acertada, ¿no? Ahora, normalmente el contenido del esófago pasa al estómago, luego al intestino, ¿no? Al duodeno, intestino delgado y luego al intestino grueso, ¿correcto? ¿Qué es lo que ocurre cuando hay reflujo? Cuando hay reflujo, miren chicos, hay reflujo, el esófago distal se va inflamando. Entonces, inicialmente se pone rojo, esofagitis grado 1, sangra, esofagitis grado 2, cicatriza, esofagitis grado 3, esofagitis grado 4, ya hay intento de cambios de las células de esa zona. Entonces, ¿qué es el esófago de Barrett? El esófago de Barrett es cuando el esófago distal, si ustedes pueden llamarlo así, se cansó, se hartó de que el contenido ácido esté regresando al esófago y quiere imitar, emular la celularidad del intestino, o sea, del duodeno, para decir, yo quiero parecerme al duodeno porque al duodeno sí le llega ácido y no le pasa nada. Entonces yo también quiero tener esas células para poder defenderme de ese ácido que está regresando constantemente al esófago. Entonces, ese es el concepto que ustedes tienen que tener claro por qué se produce el esófago de Barrett. Entonces, ¿qué es el esófago de Barrett? Es una condición adquirida, porque no es congénita, en el cual el epitelio del esófago es reemplazado por un epitelio columnar metaplásico de tipo intestinal. Correcto. Entonces, ¿qué es el esófago de Barrett? Es una metaplasia intestinal. ¿Y qué es una metaplasia intestinal? Cuando las células del esófago distal son reemplazadas por unas células muy parecidas a las del intestino para cumplir esa función también de evitar lesionar el esófago o de corroer el esófago por el ácido que está regresando constantemente. Pero como esa es una condición adquirida, es una condición que después va a terminar en un cáncer de esófago. Por eso muy bien el alumno nos dice que es una situación precancerígena. ¿Sí? ¿Queda claro con la explicación del esófago de Barrett por qué se produce? Sí, doctor. Entonces, ese es el esófago de Barrett, ¿correcto?
Ya, esos endoscópicamente todos los gastroenterólogos o la mayoría de ellos están en la capacidad de poder hacer el diagnóstico del esófago de Barrett. Ahora hay esófago de Barrett largo, corto, los intracardiales que son los más difíciles de diagnosticar, ¿no? Entonces ese es el esófago de Barrett, ¿no? Entonces, bueno, algunas láminas con respecto al esófago de Barrett, ¿no? ¿Qué es lo que quiero que ustedes sepan? Que esto es progresivo. De un epitelio esofágico normal pasa una metaplasia columnar que ya está lindando con la esofagitis grado 4 y cuando llega el esófago de Barrett es la metaplasia intestinal. Y luego de la metaplasia intestinal, la displasia y el cáncer. ¿Cuánto tiempo pasa para que cambie de un lado a otro? 5 años. 5 años, ¿correcto? Por eso es que a partir de los 40 años se recomienda una endoscopia a todos los pacientes cada 5 años. Ahora, y en estos pacientes con esófago de Barrett, con reflujo, más aún, ¿no? Pero de todas maneras ustedes siempre tienen que contemplar el tratamiento quirúrgico, ¿no? Ahora, cuando el paciente, miren la diapositiva anterior, ¿no? Tienen esófago de Barrett, metaplasia columnar, metaplasia intestinal ya están en esófago de Barrett. Luego viene la displasia y luego viene el cáncer del esófago. Pero miren la displasia acá. Cuando la displasia puede ser leve o severa. Cuando la displasia es leve, todavía le pueden hacer una cirugía antirreflujo para que el paciente se pueda beneficiar, ¿no?, de este tipo de operación. Pero si ya ustedes están frente a una displasia de alto grado o una displasia severa, ese paciente ya es considerado como un cáncer in situ y el tratamiento ya no es una cirugía antirreflujo, sino es una esofagectomía. O sea, hay que sacarle el esófago al paciente. Es la displasia de alto grado, ¿no? El tratamiento quirúrgico del esófago de Barrett es importante. Este cuadro hay que fijarlo, ¿no? Fijar algunos conceptos. ¿Qué pasa si un paciente es operado de una cirugía antirreflujo? ¿Y qué cirugía? Una fundoplicatura de Nissen flopping laparoscópico, es lo ideal. Después de una operación, el paciente, dice la literatura internacional, que el 74% no cambia, se quedan como esófago de Barrett. El 17% hay una regresión parcial. El 4% es regresión total, regresión completa. Y el 9% puede haber una progresión, ¿no?, hacia la displasia y luego el cáncer del esófago, ¿no? Entonces, esto es la literatura mundial. Pero ¿qué es lo que nosotros hemos visto? Y este es un punto que siempre tenemos que pendientes de resolver, es con respecto a la estadística de nuestros pacientes, ¿no? Yo particularmente he visto que es mayor la cantidad de remisión de los pacientes que tienen una cirugía antirreflujo con esófago de Barrett, ¿no? El porcentaje no es como acá dice el 4%, en nuestro medio puede ser mayor del 50 al 60%. O sea, es bastante importante que estos pacientes se operen y esto se va a hacer, o sea, los va a beneficiar este tipo de cirugía, ¿no? Bien, después del esófago de Barrett viene el cáncer del esófago. ¿Se cansaron? Continuamos. Seguimos, doctor. Continuamos. Seguimos porque ya tienen su examen encima y ya. El cáncer del esófago. Entonces, aquí, bueno, hay bastante información que van a ir leyendo poco a poco, pero lo que quiero que graben es que hay 3 tipos de cáncer. El cáncer depende de la mucosa, ¿no? El cáncer epidermoide, ya, el cáncer epidermoide, que es de las células del esófago, tercio superior, tercio medio, y el tercio distal es el adenocarcinoma, que viene del esófago de Barrett. Esos dos son claves, pero también puede haber el linfoma esofágico que tiene su tratamiento un tanto diferente, es con quimioterapia. Tanto el adenocarcinoma como el epidermoide, la primera opción de tratamiento siempre es cirugía, pero el epidermoide puede responder muy bien también a la radioterapia.
Entonces se puede hacer también una cirugía, una combinación entre la quimio y la radioterapia, más aún en pacientes que tienen cáncer de esófago de tipo adenocarcinoma del tercio distal y tengan ganglios comprometidos periesofágicos. Entonces estos ganglios son controlados muy bien por la quimioterapia. Entonces ahí se habla de la neoadyuvancia, ¿no? Antes de la intervención. Entonces muchos pacientes están siendo sometidos a una intervención quirúrgica con radio o quimioterapia antes de la cirugía, ¿no? Y se están haciendo muy bien, porque antes decían, no, el paciente que ya está irradiado, ya ni mejor ni lo toco porque sangran mucho, o ya, pues ya les bajaban el dedo, como se dice estos pacientes, ¿no? Pero nosotros estamos tratando de ofrecerles una cirugía con bastante buenos resultados en estos pacientes, ¿no? Con respecto al cuadro clínico, el cáncer de esófago es un cáncer silente, o sea, no tiene mayor sintomatología, y cuando empieza a dar sintomatología ya estamos hablando de un cáncer de esófago avanzado, ¿no? Entonces, cuando ya hay disfagia, baja ponderal, odinofagia, reflujo, ¿no? Ya son síntomas de un cáncer avanzado, ¿no? Y la principal sintomatología que ustedes van a tener en estos pacientes es la disfagia. El paciente estaba comiendo normal y de pronto empieza a tener disfagia sólidos y luego disfagia líquidos, se le cerró el esófago. Uf, endoscopía, cáncer de esófago, ¿no? Entonces, esa es la sintomatología muchas veces que van a manifestar nuestros pacientes. Ahora, con respecto al estadiaje, el diagnóstico se hace por endoscopía, ¿no? Antes se hacía radiografía contrastada, ahora en provincias de todas maneras hacen su radiografía contrastada a los pacientes, ¿no? Pero el gol estándar en estos momentos es la endoscopía. La endoscopía no solamente le sirve para ver y tener una imagen de una lesión tipo tumoral, o sea, un cáncer del esófago, sino toman la biopsia y la biopsia le sale si es un epidermoide, si es un adenocarcinoma, si es un linfoma, o sea, le sale la celularidad para que ustedes puedan tomar la mejor decisión, ¿no? Entonces, ahora, cuando ya está diagnosticado el cáncer de esófago, hay que hacer el estadiaje. El estadiaje significa ver no solamente el esófago y la relación con las otras estructuras que están alrededor para ver si es resecable y también tenemos que observar los ganglios, ¿no? Para ver la remoción de los ganglios y qué intención tenemos, ¿no? Esta es la famosa clasificación del TNM para el cáncer del esófago, donde T es el tumor, la N es ganglios, M es metástasis y también ya se está incluyendo desde el año 2014 el grado histológico, ¿no? Que es bien diferenciado, G1, G2 moderadamente diferenciado, el G3 pobremente diferenciado, el G4 es el indiferenciado, ¿no? Entonces este cuadro es típico, ¿ya? Siempre les voy a hacer una pregunta de este cuadro, así que grábenlo bien, ¿no? Y no tengo ningún temor en decirles por qué, porque esto es muy, muy importante, ¿no? El TNM en el caso del cáncer de esófago. Por ejemplo, cuando es una displasia severa o de alto grado, es el estadio 0, ¿no? El T in situ, no hay ganglios, no hay metástasis. Entonces el tratamiento es una esofaguectomía, le sacan el esófago al paciente y el porcentaje sobre vida a 5 años es más del 95%, llega al 100% prácticamente. O sea, todos los pacientes se curan en este estadio. Cuando ya van al estadio 1, cuando el T1, acá vamos a ver, miren, este es el T in situ, mucosa, mucosa, mucosa submucosa, T1B, T2 ya va a la capa muscular, T3 sale de la capa muscular, el T4, ¿no? Y miren, ¿no? Esto es el famoso T. El N son los ganglios, N0, de 1 a 2 ganglios N1, de 3 a 6 ganglios N2, más de 7 ganglios son el N3. Y M es la metástasis que va al pulmón, al hígado, ¿no? Frecuentemente. Es el famoso TNM. Entonces, si el paciente tiene un T2, M0 o un estadio 2A o 2B, le tienen que hacer esofaguectomía más quimio y radioterapia neoadyuvante. Esto es clave, ¿no? Miren. El T0, el T1, esofaguectomía. Y miren cómo baja abismalmente la sobrevida del paciente. Va bajando, ¿no? Y si ustedes tienen un paciente con un T3, a partir del T3 al T4A o B, quimio radioterapia.
Y si le van a hacer la resección va a ser paliativa. Incluso a veces no sale el tumor, le pueden hacer una cirugía de doble tubo. Y miren el estadio 4B. El porcentaje de sobrevida a 5 años es menor del 1%, o sea, tiene una mortalidad bastante alta, ¿no? Comparado con el cáncer del páncreas, ¿no? Entonces, eso es como nosotros tenemos. Es súper sencillo. Estadio 0-1, esofagectomía. Estadio 2A, 2B, esofagectomía más quimio radioterapia. Estadio 3 al estadio 4, quimio radioterapia y resección, si es que se puede, paliativa. Nada más. Y la sobrevida es inversamente proporcional. Bueno, esto ya lo hemos explicado. Hay que hacer una ultrasonografía endoscópica también preferentemente, endoscopio que tiene ecógrafo, se ve el T y el N, ¿no? Para ver el grado de profundidad, ¿no? Para estudiar el T y el N, ¿no? La tomografía sigue siendo el examen de elección para ver el estadiaje, ¿no? Para ver metástasis, para ver ganglios y para ver el tumor también, ¿no? Ahora, esto es la clasificación de Siwer, ¿no? Conocido también. Siwer 1 es el que es tercio distal del esófago, el tipo 2 es el intra cardial, ¿no? Los que están alrededor del cardias, y los infracardiales es el Siwer 3, ¿no? Entonces, esto es para hacer el enfoque quirúrgico de estos pacientes, ¿no? El tratamiento quirúrgico es hacer la esofagectomía, ¿ya? Y el tratamiento ha mejorado fundamentalmente, ¿no? Esto es parte de la técnica quirúrgica de la parotomía, toracotomía derecha, ¿no? Las cirugías de McEnroe, Orion, Pinotti, esto es histórico, ¿no? Esto es lo que practicaba el doctor Manuel Guamán, hacía esofagectomía transdiatal, esofagectomía transdiafragmática, ¿no? Entonces, Orion, Pinotti, ¿no? Entonces, esto es ¿cómo va quedando? Miren, saca el esófago y el reemplazo del esófago en el tórax es el ascenso gástrico, el famoso ascenso gástrico, ¿no? Esto se puede hacer por tóraco-laparoscopía, ¿no? Entonces va a quedar así, se sube el esófago, el estómago hasta el cuello y se anastomosa, ¿no? Para que haga una continuidad del tubo digestivo. Cuando no se puede sacar, ¿no? Acá se ha hecho la esofagectomía, pero cuando no se puede sacar el esófago, se puede poner el esófago exactamente detrás del esternón. Esto se llama cirugía de doble tubo. Entonces, ¿por qué doble tubo? Porque queda el tubo, el esófago con el tumor, y se está poniendo el ascenso gástrico por el mediastino anterior, ¿no? Para poder hacer la continuidad, el paciente pueda volver a comer. Una cirugía eminentemente paliativa, ¿no? Algunas complicaciones en el postoperatorio, lesiones pleurales y todo, pero bueno, lo que nosotros tenemos que siempre cuidar es la fístula del cuello, ¿no? La fístula esofágica. Entonces, la fístula es muy, muy frecuente. Nosotros tenemos 5 pacientes operados por esofagectomía tóraco-laparoscópico con una fístula, ¿no? Y los otros 4 no tienen fístula. Entonces, son pacientes que estamos empezando. La patología no es tan frecuente, o sea, no hay muchos pacientes. El Hospital Rebolledo es un hospital de referencia y se están operando cada 3 meses un paciente, al año son 5 pacientes, así que se operan, ¿no? O sea, 4 o 5 pacientes, no es más, ¿no? Pero con muy, muy, muy buenos resultados, ¿no? Entonces, eso es lo que quería alcanzarles el día de hoy. Algunas conclusiones: la sobrevida del cáncer de esófago sigue siendo pobre, a pesar de que ha mejorado, y la mortalidad es semejante al cáncer de páncreas, pero es 4 veces mayor que el cáncer de recto, ¿no? El examen de elección para el inicio del estadiaje, la tomografía de doble contraste, y para evaluar el T y el N es muy importante la ultrasonografía endoscópica, ¿no? La esofagectomía, aquí sí vamos a, bueno, eso no diferir un poco, porque la esofagectomía por tóraco-laparoscopía están dando muy buenos resultados en el mundo, pero ya ustedes les acabo de mencionar que la curva de aprendizaje es bastante alta, ¿no? Bastante grande. Muy bien, chicos, gracias por su atención prestada. Si tienen alguna duda, alguna inquietud. ¿Todo claro? Doctor, disculpe, ¿la cirugía de doble tubo que mencionó era anterior o posterior? Anterior.
mediastino anterior. O sea, el estómago pasa por el mediastino anterior, ¿no? Y sube al cuello. Gracias, doctor. ¿Alguna duda, otra inquietud? Doctor, disculpe, la funduplicatura, la tipo Toupet, mencionó que era posterior incompleta, ¿cuántos grados? 180 grados. 180, algunos hacen hasta 270, ¿no? Pero no llega a 360 grados. Es el rango, entre 180 o 270. Y la DOR es 180 grados, ¿verdad? Anterior. Sí, 180 grados anterior. Ok, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Tengo claro, doctor. Bien, bien chicos, entonces gracias por su atención prestada y ya nos estamos reuniendo en alguna otra oportunidad. Gracias.